Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Qué bueno que están allí, justo a tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando un tema importantísimo, el tema de la adoración, la trascendencia en el gran conflicto, las implicaciones para el día de hoy y los diferentes modelos que a veces tratan de implementarse en ese sentido. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra profética más segura? Es lo que queremos ver en este día para tener seguridad de que nuestra adoración está llegando al lugar donde Dios quiere que llegue. Queremos también orar antes de iniciar el estudio de este día, interceder en oración por un grupo de personas que han solicitado las oraciones para que algunos proyectos, para que su salud o para que alguna situación familiar, alguna inquietud emocional sea resuelta. Y por eso queremos incluir en esta oración, al inicio de nuestro espacio Más cerca estoy, a las siguientes personas. Estaremos orando por Fara Nieves, también por Ana Josefa Rondón, oraremos por Franklin Peguero, por Zoila Inader Yapor, también oraremos por Nilcia Echavarría, por Gloria Javier, por Cindy Fernández, por Cecilia Pérez. También estaremos orando por las personas que se han conectado y se están conectando en este momento y que tienen alguna petición que no ha llegado aún hasta nosotros, pero en el interior de su corazón y mente, el Todopoderoso, el Omnisapiente, puede ver esa petición, esa inquietud, y también la tomaremos en cuenta. De igual manera, estaremos orando por ese listado especial que tenemos para nuestro bautismo del sábado 20, el bautismo del sábado 20, por cada persona que ya se ha inscrito, que se ha anotado allí y con fe dará un paso hacia adelante en el nombre del Señor al nacer de agua y de espíritu mediante el bautismo. Importantísimo, eso será la semana próxima, sábado 20, y será celebrado en la iglesia Almarrosa Central, en la calle Club de Leones 186. Calle Club de Leones 186. Ahí daremos más detalles a medida que nos acerquemos más a esta gran actividad espiritual de reconocimiento al Creador y de entrega hacia Él. También estaremos orando por ese listado especial. Les invito a orar en este momento antes de iniciar con nuestro estudio propiamente dicho, presentarnos y presentar cada caso, cada vida, cada familia, cada situación de salud en sus manos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que le das a seres mortales, pero que alcanzarán inmortalidad en Cristo, de acercarse a tu trono de gracia para encontrar oportuno socorro y presentarte en esta hora este listado completo de cada persona que ha solicitado oraciones intercesoras por razones de salud, por razones de intervenciones quirúrgicas en algunos casos, por momentos de desesperación que tienen algunos, por alguna situación donde alguna puerta deba abrirse, alguna cadena deba quebrarse, por tomar también su decisión en favor de Cristo. Algunos también están solicitando esa oración y otros para ser afianzados en la verdad y para ser confirmados en la decisión que ya han tomado. También hay diferentes pedidos en el orden familiar, laboral, también en el área de salud y en diferentes áreas, en el área emocional, en tantas áreas que los amigos y hermanos conectados en este momento están presentando en línea directa a ti desde su corazón. Están presentándolo en secreto, pero como dice tu palabra, nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. En tus manos también nos colocamos antes de iniciar este estudio. Queremos que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, amigos y hermanos, para ahora sí iniciar con este tema importantísimo sobre la adoración. Y vamos a iniciar este estudio con una cita interesantísima de la palabra de Dios que se encuentra en la última página, el último capítulo, el último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis capítulo 22. Quiero que me acompañen a leer esta cita importante en su Biblia y será nuestro punto de inicio. Apocalipsis capítulo 22 y vamos a ver especialmente los versículos 8 y 9. Mire lo que dice ya que al final de la escritura. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Dice: Y yo Juan soy el que oyó y vio todas estas cosas.
Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué interesante la descripción que se nos presenta aquí en la palabra, donde Juan, luego de recibir tantas revelaciones que hoy importantizamos en la palabra, que están contenidas en el libro del Apocalipsis, Juan, impresionado por todo lo que había visto, como agradecimiento, como reconocimiento de la grandeza del ángel que le había mostrado todas estas cosas, él dice que se postró a los pies de ese ángel para adorarlo. Pero el ángel lo detuvo y le dijo, no lo hagas, no te atrevas. De ninguna manera, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas. O sea, como criaturas estamos en el mismo nivel. Y a quien tenemos que adorar es a Dios. Así que adora a Dios, le dice el ángel, adora a Dios. Porque justamente dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Interesante el hecho de que aquí esté presentando Juan esta descripción, este episodio, que no lo registró por casualidad. Ya toda la revelación estaba mostrada. Ya le había dicho que las palabras de quien se la mostró, hablando acerca del Señor Todopoderoso, dice que son fieles y verdaderas. Pero al ángel que utilizó por intermedio para comunicársela, cuando él intentó adorarlo, le dijo, no te atrevas, no lo hagas, porque debes adorar a Dios. A ese debemos adorar, el único que es digno de nuestra adoración es nuestro Creador, aquel de cuyas manos salimos y en cuyas manos estamos. Note lo que ahora nos dice la palabra en esta misma temática, en ese tenor, porque recordamos a propósito de este ángel que no quiso recibir la adoración, porque una criatura no puede ser adorada. Esta criatura que le dijo a Juan que no lo adorara, que adorara a Dios, nos hace recordar un ángel que reclamó adoración, y la reclamó nada más y nada menos que del Señor Jesús. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, en el versículo 8. Mire lo que nos dice este Evangelio importantísimo. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 4, está hablando de la tentación de Jesús en el desierto. Y qué episodio más interesante este el que narra la Biblia, acorde con el tema que estamos estudiando. Mateo capítulo 4, versículos 8 en adelante dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, le dice el diablo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Nota lo interesante, si postrado me adorares. Aquí entonces un ángel caído, Lucifer, le está pidiendo nada más y nada menos que al Señor Jesús que lo adore. Y entonces Jesús le dice, le responde en el versículo 10, vete, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nota que el único que es digno de nuestra adoración, al único que podemos y debemos adorar, es a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra, dice claramente que esta adoración no puede ser rendida a ningún otro ser, no importa lo excelso, lo grande, lo deslumbrante que pueda ser, y mucho menos, claro, a un ser humano. Esto lo entendemos en el marco de la conversación que el Señor Jesús sostiene con la mujer samaritana. Mira lo que dice Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 22. Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 22. Mira lo que nos dice esta vez la palabra. Jesús le dice a esta mujer, a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y aunque le tengan un nombre de Dios, de Jesús, aunque le tengan nombre, muchos religiosos, sin darse cuenta, por lo que vamos a ver en la palabra, en este estudio, muchos adoran lo que no saben. Muchos adoran lo que no saben. Y mira entonces lo interesante, lo que está planteando aquí el Señor Jesús. Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos.
Porque la salvación, le dice Jesús a esta mujer samaritana, viene de los judíos. ¿Quién es la persona salvación? Cristo. ¿De dónde vino? De los judíos. Vino según la carne, claramente. Y entonces le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea que hay falsos adoradores, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Noten que no es solo que Dios se siente bien, se agrada cuando le rendimos la correcta adoración, sino que Él vive constantemente buscando a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es tan importante, tan trascendente el estilo de adoración, la liturgia que seguimos al invocar a Dios y al adorarle. Ya en el versículo 24, Cristo concluye allí la sentencia diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren con qué firmeza el Señor Jesús puntualiza y es enfático en esta declaración. El Padre está buscando aún hoy, en pleno siglo XX, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En este siglo XXI, año 20, ¿verdad? Año 2020, pero en pleno siglo XXI, en el tercer milenio de la era cristiana, el Señor sigue buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, podemos entender a qué se refiere esto, porque la adoración incluye muchas cosas, muchas, incluyendo la que cita Primera Corintios, capítulo 14, versículo 15. Note lo que dice allí la palabra. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 15. En esa disertación donde el apóstol Pablo está explicándole a los corintios cuál es la forma correcta de adorar, cómo debe ser su liturgia. Y en medio de ese tema llega en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo 15. Primera Corintios 14, 15. Leemos lo que dice la palabra. ¿Qué pues? Dice el apóstol. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Nota, aquí él está hablando acerca de dos aspectos que inciden en nuestra adoración. Uno es la emoción y otro es la verdad, el conocimiento de la verdad, la razón, el intelecto. Como vamos a ver en breve en otra cita del apóstol Pablo, nuestra adoración debe ser de una manera inteligente, dice el salmista. Así que no podemos darle rienda suelta a la emoción, olvidando lo que es la verdad, olvidando lo que es el entendimiento. Por eso él dice, yo oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré también, mire que está hablando de dos aspectos de la oración y el canto. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Sumamente importante. Cuando nosotros participamos de la adoración, cuando nosotros participamos de ese momento tan especial de conectarnos con Dios, debe haber por lo menos un 80% de razón, de entendimiento, de verdad, porque hay que adorarle en espíritu y en verdad, un 80% de entendimiento y aproximadamente un 20% de emoción, simplemente. Así que la emoción debe estar bajo la sujeción del entendimiento, sumamente importante. Y esto lo vemos más claro cuando llegamos a otro pasaje que presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vaya conmigo en su Biblia a Romanos capítulo 12, en el versículo 1. Carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Dios vivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es el culto? Racional, sale de la razón. Así que la emoción que puede embargarnos al escuchar un canto, al sentir que la oración nos conecta con Dios, debe estar bajo la sujeción de la razón. Nuestro culto es racional. Sumamente importante que entendamos esto, el culto racional. Y dice el versículo 2, no se conformen, no os conforméis a este siglo.
No diga, no, lo que pasa es que yo encontré que aquí donde estamos adorando, aquí se hace esto, se goza de esta manera, se danza de esta manera, se brinca de esta manera. Pero dice el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo, ni al mundo. No se conformen a este mundo, sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez el entendimiento en el culto racional. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sumamente interesante. No podemos conformarnos a lo que vemos, a lo que se practica aquí, allá o acullá. No, debemos tener el entendimiento muy bien puesto, tener en sujeción lo que tiene que ver con la emoción y primar el entendimiento. En el libro de los Salmos, recuerde que el libro de los Salmos era el salterio de los hebreos, o sea, el himnario. Era el himnario del pueblo hebreo. Y allí en el libro de los Salmos vamos a encontrar 13 salmos que tienen un encabezado con el título Másquil. Másquil de David, Másquil de Asaf, sé que lo han visto. Ese término, esa expresión másquil, en hebreo es mashelin. Significa entendimiento, comprensión. Esos 13 salmos que tienen el encabezado de másquil o mashelin en hebreo eran cánticos, himnos que no lo cantaban en el pueblo hebreo a menos que al cantarlo pusieran el entendimiento. Y usted dice, bueno, el entendimiento debe estar en todo, como hemos visto. Sí, pero en esos de manera particular, ¿por qué? Mire, hay himnos que nosotros cantamos como un himno que motiva la acción misionera, el evangelismo, que dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Yo quiero trabajar y orar en la viña del Señor. Trabajar. Pero a veces lo cantamos y a la hora que se nos citó para hacer el trabajo misionero, ni siquiera aparecemos. No le pusimos el entendimiento a lo que estábamos cantando. Es más, es posible que el canto haya sido un canto hipócrita. Porque recuerde que el canto es una oración hablada y en el cántico le estamos diciendo al Señor que queríamos trabajar por Él y que íbamos a trabajar y a orar confiando en su amor. Así que estos salmos con el título másquil, que significa, repito, entendimiento, no eran cantados a menos que entendieran que una vez terminaban iban a hacer la acción que habían dicho, que se habían comprometido por medio de ese cántico. De esa forma la Biblia exalta lo que tiene que ver con el entendimiento, con la razón en lo que tiene que ver con la adoración. Es por eso que en el primer acto de adoración que aparece en la Biblia, atención, el primer acto de adoración que aparece en la Biblia lo escenifican Caín y Abel, nada más y nada menos. Un acto de adoración, yendo a adorar a Dios, llevándole una ofrenda especial. Y miren lo que nos dice Génesis, prácticamente la primera porción de la Escritura, Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Miren lo que nos dice la palabra. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, para el Señor, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y claro, Dios no podía agradarse de aquel que vino a rendirle una adoración, no como Dios había pedido, no como había demandado, sino como Él quiso, como Él entendió que le resultaba más fácil. Debía traer una ofrenda cruenta, una ofrenda que fuera sacrificada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sí, en algunos momentos, como podemos ver luego en Levítico, habían ofrendas que tenían que ver con los frutos, con lo mejor de la tierra, con las primicias de la cosecha, pero en este caso era una ofrenda por el pecado. Debía ser una ofrenda cruenta, que pudiera ser derramada su sangre, y Abel vino en obediencia al mandato de Dios, Caín vino en desobediencia. Claro, el razonamiento de Caín probablemente fue, yo no crío ovejas, no quiero tener problema de ir a buscar, no quiero tener que hacer ese trabajo de ir a hacer un trueque con él, cambiándole parte. Quiso hacerlo como le resultó más fácil. Y es la esencia de la falsa adoración. Lo que me resulta más fácil. Lo que el cuerpo hace de manera natural. El día que todo el mundo está libre.
No el que Dios pidió, sino el día que todo el mundo está libre, que me es más fácil así, así no tengo problemas, así que es lo más fácil, pero no lo que Dios mandó, lo que Él ordenó. Por eso Jehová desde el cielo hoy mira con agrado a ciertos adoradores y a su ofrenda, y a otros no lo mira con agrado ni a ellos ni a su ofrenda, por abundante que pueda ser, porque no están acorde con el mandato de Jehová. Este primer acto de adoración y el desenlace de lo que ocurrió allí nos hablan grandemente de cuánto Dios espera que los que le adoren le obedezcan fielmente a sus palabras, sus mandamientos. Note lo que nos dice de paso el discípulo amado en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Vamos al otro extremo de la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y allí de manera interesante, este apóstol nos habla acerca de lo que Dios espera cuando nosotros estamos orando para Él responder nuestra oración. No pierda la conexión entre adoración y obediencia. No la pierda. Mira lo que dice aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice Juan, cualquiera cosa que pidiéremos, interesante, nosotros que vivimos clamando a Dios, orando a Dios, mire, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Note que hay una condición para que el Señor acepte, reciba nuestra adoración, nuestra oración. Oiga lo que dice, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, pero hay una condición. Todas las promesas de Dios son condicionales. La de Él escuchar y aceptar nuestra oración, dice cuál es. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, definitivamente las promesas de Dios son condicionales. Y la condición para Dios aceptar la oración es la obediencia, por lo que nos está diciendo aquí, hacer las cosas que son agradables delante de Él. Por eso Jesús dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan 14, 15, Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. O sea, demuéstrenlo, denlo fruto, muéstrenlo. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y si lo guardan, yo rogaré al Padre para que le envíe al Espíritu Santo. Pero en este tenor de que Dios acepta la adoración cuando hay obediencia, mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 9, casi en el centro mismo de la palabra, luego de los Salmos. Proverbios capítulo 28, mire lo que nos dice en el versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice la palabra, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable, es una abominación. Notan, hay una conexión entre adoración y obediencia que Dios acepta, que Dios recibe. Entre la oración que Dios acepta. Está hablando claramente de la obediencia, los mandamientos a la ley. El que aparta su oído para no oír la ley, no importa que gima, que clame, que esté en silicio, que invoque, que haga todo esfuerzo, que llore abundantemente, no habrá respuesta. Dios no acepta esa oración, en cambio la ve como algo abominable, detestable, asqueante. Es la palabra que está diciendo en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Por eso es que en el libro primero de los Reyes, donde aparece uno de los actos de adoración más grande, uno de los desafíos de adoración en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, en el tiempo de Elías y los profetas de Baal. Vamos allí, libro primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 17. Mire dónde estaba el problema de la idolatría y de la falsa adoración que tanto Acab, Jezabel, los profetas de Baal, los sacerdotes y profetas de Acera tenían como problema. Libro primero de los Reyes, capítulo 18. Mire lo que nos dice claramente esta descripción. Libro primero de los Reyes, capítulo 18. Y vemos en el versículo 17 cuál fue el problema. Elías se encontró con Acab ya casi al final de los 3 años y medio que no hubo lluvia, de sequía. Y le dijo lo siguiente, mire cuál era el problema, atento. Libro primero de los Reyes, capítulo 18, verso 17. Cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Como si el problema fuera Elías, porque quería corregirle lo que estaba mal.
Sí, hermanos, amigos, muchos de nosotros seremos catalogados como los que están turbando al mundo religioso, como los que están molestando al mundo religioso, porque le estamos indicando con la palabra qué es lo correcto, qué es aquello de lo que Dios se agrada, por amor, antes que llegue el día final y muchos le digan, Señor, Señor, pero y no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le va a decir, pero yo ni siquiera los conozco a ustedes. Y el problema será justamente la adoración con la obediencia, porque dice la palabra en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Recuerda que nuestra adoración, la que busca el Padre, es de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad tiene que estar presente. Y por eso ahora a Elías lo catalogaban como que estaba turbando a Israel. Pero Elías no se quedó callado y le respondió a Acab diciendo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Note por qué se introdujo la falsa adoración, porque habían dejado los mandamientos de Jehová. Siempre que se dejan los mandamientos de Jehová, especialmente los primeros 4 que hablan de nuestra adoración a Dios, siempre se abre la puerta para la idolatría, para la falsa adoración. Él le dice, tú eres que estás turbando a Israel, tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales. Nota. Y entonces él le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y entonces también trae a los 450 profetas de Baal, los falsos adoradores, y los 400 profetas de Acera, también falsos, que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel, la malvada, la autora intelectual de toda la adoración falsa que había copado a Israel y que había llevado a abandonar los mandamientos de Dios, y en su lugar estaba colocada la adoración a Baal, la adoración a Acera. Ahora el desenlace es sumamente interesante. Dale vuelta a la página y en el capítulo 18 del libro primero de los Reyes, y vamos a ver ahora en el versículo 27 lo que ocurrió cuando estuvieron ellos allí. Dice la palabra que los profetas de Baal y los de Acera, 850 por todos, dice que tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la tarde, diciendo solamente, Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta el mediodía solo repitieron una frase, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Lo único que sabían repetir. La adoración falsa se basa también en la mucha repetición. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 6, cuando oren, no usen vanas repeticiones. ¿Cuántas repeticiones se utilizan en la falsa adoración hoy en día? Repeticiones, la misma frase, la misma palabra, la misma muletilla, la misma lengua jeringosa. Una repetición constante, y una gran repetición constituyen los rezos, diferentes tipos de rezo. El rosario, rezar el rosario es pura repetición, como usted puede comprobar. Rezar el rosario es repetir 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios y 5 glorias. Puras repeticiones. Jesús dice que está en contra de eso. Los profetas de Baal hacían lo mismo, repitiendo. Y dice el versículo 27, estoy todavía en el libro primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y decía, griten más fuerte que a lo mejor está durmiendo, porque ellos ya estaban gritando. Estaban gritando porque eso es parte de la falsa adoración, los gritos, el vociferar constantemente, el repetir. Dice entonces en el versículo 29, dice, pero al mediodía ellos siguieron gritando frenéticamente. Noten cómo era que gritaba, frenéticamente, hasta la hora del sacrificio, hasta las 3 de la tarde. Ahora le iba a tocar a Elías, porque esa era la hora del sacrificio a Dios, las 3 de la tarde. Tuvieron todo el día para clamar, invocar, rodar, desesperarse. ¿Y qué va? Saltaban alrededor del altar, dice la palabra, saltaban. Esa es otra característica de la falsa adoración, los saltos, los brincos, rodando por el suelo, todas esas cosas. Y dice entonces la palabra en el versículo siguiente, versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Ahora me toca a mí.
Ahora me toca a mí, acérquense. Y todo el pueblo de Israel se acercó a él. Y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Claro, se había abandonado la verdadera adoración. Estaba en ruinas la verdadera adoración, el altar a Jehová. Y ahora el profeta de Dios, este que reprendió a Baal, este que reprendió a Acab y a los falsos profetas porque había abandonado los mandamientos de Dios, como vimos en el versículo 18, ahora está componiendo el altar. Ahora sí va a ser un verdadero servicio y ahora es que Jehová va a responder por fuego, como ocurrió finalmente, y todo el pueblo tuvo que salir diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Fue la demostración más grande en la antigüedad del contraste entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Ahora ven conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Libro de Hechos, capítulo 19. Encontramos un detalle sumamente interesante que tiene que ver con esta adoración falsa, en contraste con la verdadera, porque los paganos en toda la historia siempre se han caracterizado por una misma forma de adoración. No es extraño si ya te estás imaginando, si estás pensando que es muy parecido lo que estás oyendo con lo que ves en muchos cuerpos religiosos. Claro, mucha gente lo hace por ignorancia y el Señor va a obrar en su favor. Por eso le está dando a conocer la verdad, para que el que tiene oídos para oír, oiga y pueda salir de Babilonia y venir entonces a la zona de seguridad. Pero ven conmigo a este pasaje interesante en Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículo 32. Mira lo que ocurrió. El capítulo se titula, desde el versículo 23, El alboroto en Éfeso. Recuerda que en Éfeso se adoraba a Diana, diosa de los efesios. Y habían estatuillas muy caras de ellas que se vendían, era un comercio, lo mismo que hace la idolatría hoy, para vender santos, para vender cuadros, para vender estatuillas, para vender un santo niño de esto, un santo niño del otro, todas esas cosas comerciales. Y hay gente que en su idolatría, que en su ignorancia lamentablemente se va detrás de eso. Y entonces cuando llegó la verdad, cuando llegó la luz, la gente le prestó atención y dijo, pues no vamos a adorar imágenes. Eso es idolatría según el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y los negocios que estaban basados en la idolatría se fueron al piso, al suelo. Y por eso se hizo un gran alboroto para tratar de opacar la verdad predicada por Pablo. Y dice la palabra en el versículo 32, lo que hicieron los adoradores de Diana, los adoradores, los idólatras, dice el versículo 32 de Hechos 19, uno pues gritaban una cosa y otros otra. Unos gritaban una cosa y otros otra. Así es la adoración falsa. Unos vociferando por un lado, otros por el otro lado. Usted no sabe si es uno, si es todos al mismo tiempo que están hablando, que están repitiendo. Unos gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Confusión. Babilonia, Babel, estaba confusa y los más ni siquiera sabían por qué se habían reunido. Y en el versículo 34 es lo interesante. Mira lo que dice. Pero cuando le conocieron que era judío, cuando vieron cuál era el mensaje que tenía, todos a una voz gritaron casi por 2 horas diciendo, grande es Diana de los Efesios. Durante 2 horas repitieron lo mismo, grande es Diana de los Efesios. Nota que en la liturgia falsa, en la falsa adoración, se caracteriza mucho por la repetición, por el alboroto, por la algarabía, por los saltos, por uno vociferar una cosa, otro vociferar otra y todo eso. Y claro, hemos hablado de la repetición que Jesús dijo que no debemos utilizarla. Alguien puede preguntarse, bueno, pero ¿y qué tal si es el Padre Nuestro? Que como oración modelo, ¿hay algo de malo en repetirlo? No en decirlo una vez. Cuando tú quieres recordar esa oración modelo, es parte de la palabra, pero repetirlo tantas veces creyendo que en la repetición hay algún poder, ahí está lo malo. Es lo que Jesús dice, que no usen esas vanas repeticiones creyendo que por repetir es que van a ser oídos. No existe eso como un sacrificio que debe estar siendo hecho, una penitencia que debe estar siendo hecha repitiendo, no. Así que el Padre Nuestro en sí mismo no tiene nada de malo. Es bien si lo decimos todos los días recordando la oración modelo e interiorizando esas palabras en nuestros corazones, pero repetirlo varias veces en el acto, en el momento, eso que es parte más de un rezo que de una oración propiamente dicho, pues algo que va en contra de la indicación divina y en Mateo 6. Algunas personas dicen, bueno, pero orar siempre... tengo años en eso, tengo años repitiendo lo mismo, bueno, justamente, por eso dice la palabra,
En Proverbios 4:18 indica que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. La luz de la verdad llega hasta ti. Ahora, tú orar mucho por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, y orar siempre por ellos, no es a eso que se está refiriendo la palabra, porque tú estás allí orando, hablando con Dios, y mientras más hables con Dios, más positivo es. Lo que la Biblia prohíbe es la repetición de una frase, de una misma oración, repetir siempre lo mismo, repetir siempre lo mismo, repetir. Debemos ser creativos. Cuando hablamos con Dios, debemos abrir nuestro corazón como a un amigo. Imagínate que cuando tú hablas con un amigo siempre le repitieras lo mismo. Hola fulano, vine a hablar contigo porque pienso esto y esto. Y al otro día, hola fulano, vine a hablar contigo. Tu amigo te va a mirar raro y va a decir, fulano tiene como problema. Ya el disco como que se le rayó, nota. Así que es la repetición de lo mismo. No el orar siempre por un motivo. Orar siempre por un motivo es interesante. Pero no hacer solo eso parte de nuestra oración. Porque debemos también agradecer a Dios por lo que nos da, por lo que recibimos, e incluir allí también la petición. En este tenor vemos lo que dice también la palabra en Éxodo 32. Vamos a ver algo interesante ahora, porque ahora vamos a ver uno de los momentos de apostasía más grande en cuanto a la adoración en la historia del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 32, un momento dramático. Éxodo capítulo 32, mira lo que nos dice allí la palabra. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 32, una historia sumamente interesante la que se relata allí, y vamos a ver primeramente los versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 32 versículos 4 y 5. Si tú ves el encabezado de la unidad allí de contenido, dice el becerro de oro. Ya te recordarás, pero mira qué ocurre aquí. Algunos detalles, porque por eso Jesús no dice simplemente lean la escritura, sino escudriñen las escrituras. Mira lo que dice. Éxodo 32 versículos 4 y 5. Dice la palabra. Y él los tomó, está hablando acerca de Aarón, que tomó todos los objetos de oro que le trajeron, los zarcillos, los aretes de oro, todo. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Note que ahora estaban haciendo un becerro de oro, pero para ellos, lo que ellos entendían era que ahí estaban adorando a Jehová, que ese fue el que los sacó de Egipto. Sí, vemos que dice de manera plural, los dioses, pero en el versículo que vamos a ver ahora nos vamos a dar cuenta que ellos creían que ese era Jehová, solo que lo estaban adorando a través de un becerro de oro, de una imagen, en clara y abierta contradicción con el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes. Dice el versículo 5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta, ¿a quién? A Jehová. Así que ellos creían que ese becerro, que a través de él estaban adorando a Jehová. Hay gente que trata de calmar su conciencia cuando escucha que la Biblia prohíbe la adoración de imágenes y dice, lo que pasa es que yo adoro es al Señor, pero a través de la imagen, pero es al Señor. Pero aquí está diciendo claramente, ya sea a través de un crucifijo, ya sea a través de una estatuilla, de un cuadro, de un supuesto santo, de un cuadro del gran poder de Dios, de cualquier cosa que la persona pueda practicar, esta adoración estaría en contra del mandato divino. Dice entonces el versículo 16, y entonces las tablas eran obra de Dios, las tablas que el Señor pues estaba en ese momento escribiendo en el monte mientras ellos estaban adorando al becerro, la llanura. Dice el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, con el dedo de Dios estaba escrita. Con razón el diablo se enfureció y se ensañó con todo el pueblo y usó hasta el propio sumo sacerdote Aarón para que se entregara a la idolatría, porque lo que Dios estaba escribiendo en el monte era su santa ley, y el diablo quiso distraer la atención, desvirtuar el momento para que el pueblo no estuviera preparado para recibir los mandamientos de Dios. Pero Moisés descendió del monte y dice el versículo 17, cuando oyó Josué, atención, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, oiga cómo era la adoración en torno al becerro de oro, con grito, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. O sea, Josué le dijo, están peleando, porque lo que parecía con la algazara, con la gritería, era que había un pleito.
A veces usted se acerca a ciertos grupos religiosos, ciertos templos donde hay ciertos tipos de adoración que usted dice, hay como una pelea, hay como un alboroto, hay un problema, porque es parte de lo mismo. Y dice la palabra, y él respondió, Moisés le dijo, no es voz de alarido ni de pelea, no es de fuerte tampoco, es voz de canto que oigo yo. Moisés, que tenía más experiencia, sabía que era un canto, pero un canto que con la algarabía que había parecía realmente una pelea. Interesante, aconteció que como él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, note lo que acompaña siempre esto, el becerro, las danzas, entonces ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Al ver esto, recogiendo este episodio, más adelante vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Pero note por qué es tan importante la adoración, que ya en el tiempo final de la historia, el Señor dice en Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 14:7, mira el llamado que hace Dios en la parte final de la historia a todo el mundo. El último mensaje de misericordia que Dios da incluye un llamado a la verdadera adoración, adorar al Creador en la forma que ha pedido. Dice así el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, atención, la adoración, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un llamado a adorar al Creador, un llamado a reconocerle como el Creador de cielos, tierra, mar y lo que en ellos hay, tal y como expresa el cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que hay en ellos. Hay un llamado a la adoración, a exaltar el monumento de la creación de Dios. Dios nos llama a practicar la verdadera adoración. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, mira el llamado que él hace, recordando los errores que en el pasado cometió el pueblo y por lo cual murieron en el desierto. Todos los que salieron de Egipto siendo liberados de 20 años arriba, murieron. De 20 años arriba murieron. Y entonces dice en Primera de Corintios capítulo 10, Primera Corintios capítulo 10, versículo 7, dice Pablo, ni seáis idólatras, porque lo que representa la falsa adoración es idolatría. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos allá en la antigüedad, según está escrito. Mira, él va a citar ahora lo que leímos allí en Éxodo 32. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se entregó, mire lo que dice aquí, a bailar, dice la traducción del lenguaje actual. La versión Dios habla hoy dice, y se levantaron a divertirse. Y la nueva versión internacional dice, y se entregaron al desenfreno. Para los fines del lugar es lo mismo, bailando, entregado a la diversión, entregado al desenfreno. A eso se entregaron en la adoración en torno al becerro de oro. Todas esas prácticas que tienen que ver con saltos, brincos, danzas, bailes, vociferío, todos al mismo tiempo vociferando, confundidos, todo eso es parte de la adoración que siempre se ha practicado en torno a la idolatría, en torno a la falsa adoración. Pero el Padre, mi amigo y hermano, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que tomen en cuenta la verdad bíblica, que tomen en cuenta estos aspectos, no que lo hagan puramente por emoción, pues como dijo el apóstol Pablo, adoraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Dios vivo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, el culto de la razón en la mente, que usted puede razonar claramente lo que está haciendo a Dios, un culto inteligente, que sabe lo que está ofreciéndole a Dios, no algo que es por emoción, no algo que le da rienda suelta a las pasiones más bajas, a cualquier espíritu que intente dominarlo, a cualquier emoción, cualquier escalofrío que recorra su espina dorsal y usted sentir y creer que es el Espíritu Santo y entregarse a eso. Recuerde que dice Efesios 2, 2 y 3,
que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que la adoración verdadera está conectada con los mandamientos. Y por eso es que dice el Señor a través de Juan, en primera de Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéremos cuando oramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso dice el sabio Salomón en Proverbios 28:9, escuche bien, que el que aparta su oído, cualquiera que aparte su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, que le agrade al Señor porque vaya unida con la obediencia y que esa sea la adoración que tú practiques, porque al final el mundo va a estar dividido entre los que adoran a la bestia o al anticristo y los que adoran al Creador. Por eso el llamado es adora a Dios. Adora al que creó el cielo y la tierra. Y el Señor también dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá entonces la ira de Dios. El problema es la adoración. Desde que el enemigo se rebeló en el cielo y quiso adoración para él, hasta el final, el problema en el gran conflicto es la adoración. Adora a Dios. Adora solamente al Creador. Adóralo como Él ha pedido, en el lugar que ha pedido, en la forma que ha pedido y en el contexto del día que también ha señalado. Que tu adoración, mi amigo y hermano, logre ser en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga grandemente. Si has sentido en tu corazón que Dios te ha hablado con su palabra, si has visto con los rayos de luz que han emanado de la palabra, has visto algunas áreas de tu vida que necesitan corregir, algo que necesitas corregir en tu adoración, es un buen momento para orar a Dios, pedirle perdón y pedirle que como era parte de la ignorancia lo deje en el pasado y que te dé una nueva y renovada oportunidad de aquí en adelante de adorarlo solamente en espíritu y en verdad. Por eso vamos a orar en breve. Queremos recordarle que la próxima semana, el lunes tendremos un tema sumamente importante donde nos vamos a encontrar también al mediodía. Vamos a encontrarnos al mediodía. Quiero recordarle también dentro de estas informaciones finales el bautismo que será el día 20. El día 20 tendremos ese bautismo interesante en la iglesia de Alma Rosa. Para el lunes vamos a estudiar el tema importantísimo, los 7 sellos del Apocalipsis. Ese es el tema del lunes al mediodía, no se lo pierda. Hoy vamos a estar orando por las siguientes personas. Vamos a estar orando por Liorfi Esteva. También estaremos orando por Eduard Bautista y su familia. Oraremos también por Enríquez Valentín, por su situación económica, que el Señor pues pueda obrar en su vida, abriendo puertas, rompiendo cadenas y pueda proveerle lo necesario para su sustento. También por García Mosquea. Estaremos orando por Yeudri Israel, también por Valentín Martínez, por Alexandra Vázquez, y Alexandra pide la oración por su hijo Jesús. También estaremos orando por Mario Burgos, también por Andy Pérez y por Rigoberto Bencosme. También estaremos orando por Lisbeth Bencosme y familia. También Susana Peña, por su salud estaremos orando. También oraremos por Alberto García y él pide la oración por Andrea Rosario, una madre que le quitaron su hija. Así que estaremos orando por esa condición tan delicada y algo tan sensible para esa madre, que Dios pueda obrar con poder y hacer un milagro y retornar la paz a esta madre. También oraremos por Loida Guzmán. Estaremos también orando por su familia, por Josefina Valera, por Lion Santana, estaremos orando también por Ramona Méndez, de igual manera por Claritza Méndez, también por Aracelis Rodríguez y su familia estaremos pidiendo, y por Eliezer Calderón. Por Eliezer Calderón también estaremos orando de una forma especial. Así que vamos a clamar a Dios en esta hora. También, como siempre, le incluimos a cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos que están allí y que siempre quieren ser parte de esos que se presentan delante de Dios para obtener la bendición. También estaremos orando por Cintia, quien agregamos en esta parte final también a nuestro listado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Cuánto conocimiento emana de ella, cuánta luz de las santas escrituras. Gracias por alumbrar nuestros sentidos y por darnos fuerza con tu Santo Espíritu para hacer lo correcto, para adorarte en espíritu y en verdad, para desechar el error, para olvidar el pasado donde hemos posiblemente ofendido tu nombre por ignorancia, cuando hemos cometido abominación
en desobediencia, queriéndote orar, alabar, estando en desobediencia. Pero ya vemos en tu palabra cuán importante es la adoración en espíritu y en verdad, unida a la obediencia. Que formemos parte de esa verdadera adoración. Que tú, Señor, le des fuerzas, que tú le des de tu gracia y poder para tomar decisiones con firmeza y con valor en cosas que tienen que ver con su salvación. Bendice a cada amigo, cada amiga, a cada una de las personas que se han conectado. También te rogamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que alrededor de cada lugar donde se colocan para orar, en los altares que han levantado en sus hogares, en la adoración que te rinden en la congregación, cada día, cada semana te adoran en espíritu y en verdad. Te presentamos el listado de personas y familias que tienen situaciones especiales, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones laborales, situaciones emocionales, algunos asuntos críticos en su vida que necesitan tu intervención inmediata. Rogamos, Señor, que tu misericordia pueda acompañarle, que siendo que tus promesas son condicionales, cada uno de nosotros cumpla con las condiciones para que tu gracia se derrame y nuestras oraciones lleguen hacia ti. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Danos un fin de semana de bendición, un sábado de victoria y también que nos encontremos el próximo lunes para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.